Bien, este video les voy a comentar ahora cómo resolver otra ecuación diferencial, que también es reducible exacta, pero con factor integrante que depende de x. Ya un video que recién grabé, les mostré uno con y. Ahora vamos a ver uno con x, en este caso, cómo sacar el factor integrante cuando depende de x. El ejercicio no lo indica. Cuando el ejercicio no lo indique y usted le ve la forma de la ecuación de una exacta y resulta que no le da exacta porque las derivadas no son iguales, pues le toca tantear, ¿verdad? Le toca ver primero si con la fórmula que depende de x le va a dar solo con x, como lo que vamos a tener que hacer en este caso, o si usted lo que le indica la formulita que debe darle solo para y le da solo con y, pues ahí lo tiene respecto a y si no, estaría el caso de ver la posibilidad si existe un factor integrante que dependa de un z, que es función de x y y, que de ese hay un videito que más adelante ya iremos a subir. En este caso de la ecuación ustedes pueden ver que la función m sería todo esto, la que siempre acompaña de x, y esta sería nuestra función n. Si sacamos las derivadas parciales, nos va a quedar, con respecto a y, sería e a la y, que es su propia derivada, por tangente de x, y para de contar, porque la derivada secante como es respecto a x, va a ser 0, al estar derivando respecto a y. En el n de x, la derivada de e a la y es un 0, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, evidentemente, la ecuación no es exacta. Entonces, como la ecuación no es exacta, vamos a aplicar la formulita que estábamos mencionando. Nos están diciendo que tiene que tener un factor integrante que dependa de x. Entonces tenemos que hacer este formulamiento, que es restar las derivadas en el orden que nos están dando y dividirlo por la función n, que sería por la función que está aquí. Cuando es con respecto a y es con la función m. Pero en este caso es hacer el e a la y tangente que nos dio el mx menos, ojo que este menos es el menos de la fórmula y cuidado aquí que hay un menos, pongámoslo, menos seno de x entre la función n que es e a la y más coseno de x. Se supone que eso debería quedar únicamente en términos de x. Si usted cuando llega a ese punto dice, no, pero es que nos están quedando un montón de cosas feas con x y con y, no se le ve como que cara o pinta de que vaya a quedar todo con x y ahí uno cree que ya no le va a servir. Pues aquí hay que aplicar un poquito de cosas que ya anteriormente se han aprendido. Por ejemplo, identidades trigonométricas y operaciones con fracciones. Van a ver ustedes, voy a borrar nada más la parte de aquí arriba, que en este caso, continuando por acá, voy a hacer lo siguiente. El tangente lo voy a escribir como seno entre coseno. Entonces me va a quedar e a la y por seno, de una vez todo entre coseno, multiplicando ahí con el e a la y arriba, más seno de x, que lo voy a poner un 1 de una vez, ya van a ver para qué, y abajo le da la y más coseno de x, que como arriba ya está saliendo fracciones, pues aquí pongámosle un unito, ¿verdad? Vamos a ponerle que esto es mu de x, que sería nuestro factor integrante dependiente de x. Ahí dependiente de x, entonces al hacer la suma de fracciones arriba me va a quedar e a la y seno de x por 1 más seno por coseno o coseno por seno, como usted quiera ponerlo, en el orden que le guste más, entre coseno por 1, que es coseno, entre e a la y más coseno de x. Ahora bien, en este punto, para ahorrarnos un poquito de tiempo, que el video no se nos extienda mucho, ustedes pueden darse cuenta de que por acá hay un factor común que es seno, y que dentro me va a quedar el e a la y más, y de aquí me va a quedar un coseno de x, nada más sacando factor común ese seno. Este se me va a cancelar con este y me va a terminar quedando este seno entre este coseno, porque este seno está de extremo y ese otro coseno me va a quedar de medio. Entonces, cuando ustedes hagan esta factorización y harían extremos por extremos, que sería multiplicar por este 1, y medios por medios, que es estos dos, como les repito, se les iría cancelar el e a la y más coseno de x, que recuerden que en esto es muy usual que se cancele una expresión que dependa de las dos variables, y nos queda arriba seno y abajo coseno. Eso sería tangente de x. Y efectivamente, bueno, aquí un detalle muy importante, casi cometo un error que yo siempre le critico mucho a los estudiantes, que es que esto no es el factor integrante, esto es simplemente la formulita esta, el factor integrante. Primero hay que ver que esto queda en términos de x, y efectivamente ya dijimos que el seno entre el coseno va a ser tangente de x, y lo que sí va a ser el factor integrante va a ser entonces el resultado de aplicar la integral de tangente y luego la función exponencial. Voy a copiar por aquí en una esquinita, olvidé hacerlo ahorita antes del video, para poder tener esta ecuación
y que la borremos para que la retomemos. Recordemos que esta es la ecuación que no es exacta, pero la vamos a convertir en exacta dentro de un ratito con lo que sería el factor integrante. Entonces ya la respaldamos por ahí en una esquinita de la pizarra abajo que ustedes no pueden ver. Yo sí, todo bien, no pasa nada. Y ahora, lo que les decía, entonces ahora sí el factor integrante, que sí depende de la x, va a ser e a la integral de tangente. La integral de tangente de dos opciones. O usted la puede escribir como la integral de seno entre coseno, que se puede hacer por sustitución tomando u como coseno y de v como menos seno, ahí quedaría un menillo dando vueltas. Usted le puede hacer ese procedimiento, o bien hay gente que ya con alguna experiencia que tengan utilizando tablas de integrales o teniendo una tabla de integrales cualquiera de la mano, se van a dar cuenta que esta integral queda menos logaritmo de coseno, o bien logaritmo de secante. Aquí me voy a ahorrar el proceso de la integración, como para no extenderme más con el video. Y esto, pues, se puede ver que el logaritmo se cancela, va a quedar secante de x. Ese es nuestro factor integrante. Por supuesto, muy diferente a lo de arriba. Lo de arriba es como quedó con términos de x, pues lo integramos, le aplicamos exponencial y esto sí es nuestro factor integrante. Entonces, ahora sí, como ya ese es el factor integrante, ahora multiplicamos la ecuación. Multiplicamos nuestra ecuación diferencial por el mu de x. La ecuación que nosotros teníamos era e a la y tangente de x más secante de x con dx, y luego era e a la y más coseno de x con dy igual a 0. Esa era nuestra ecuación que no era exacta. Pero ya con el factor integrante, vamos a poner primero aquí secante de x por el primer paréntesis, el que va con dx, y vamos a poner el secante de x también multiplicando el segundo, que es el que va con dy. Y entonces ya esta ecuación ya es exacta. Nada más lo que vamos a hacer es primero borrar todo esto para hacer más campo, y segundo, a distribuir esos secantes para que ya nos quede ahora sí la ecuación que sí es exacta. Esta ya es exacta, digamos, sin hacerle las distribuciones, pero para que sea fácil de resolver, pues por supuesto ocupamos que esté todo ya simplificado. Entonces ese es el proceso que vamos a seguir ahorita, que sería entonces lo siguiente. Aquí multiplicando por secante me va a quedar la primera e a la y, vamos a poner el secante de primero, ya van a darse cuenta por qué, y el tangente de x, y secante por secante, secante cuadrado, eso con dx. Luego aquí quedaría e a la y con secante más, y un detalle, que secante por coseno nos da 1, porque recuerden que secante es 1 sobre cos, y el 1 sobre cos multiplicado por el cos, cancela los cos, queda 1 con dy igual a 0. Entonces ya esta es exacta. Usted no hace falta que le haga la comprobación, la puede hacer si quiere, pero ahí va a llevarse un ratito, que yo al menos en este caso no lo voy a hacer, y como ya es exacta, pues ya sabemos que lo que nos falta por hacer son las integrales. Entonces, una vez hechas las integrales, ya vamos a tener la solución. Entonces me va a quedar la integral de e a la y, secante de x, tangente de x, más secante cuadrado de a la x con respecto a x. El e a la y es constante, o que no lo puedo sacar de toda la integral, sino que estoy haciendo integral de esto más integral de esto. Ya a estas alturas yo creo que ya uno debería tener bastante experticia en integrales para darse cuenta de que no es que de a la y sale a multiplicar a todo, sino que es e a la y por la integral de esto. Recuerden que esto es la derivada de secante, por ende la integral de secante por tangente es el propio secante. ¿Bueno? Y luego la integral de secante cuadrado también es una función que ya nosotros conocemos, esa es la derivada de tangente, por tanto la integral de secante cuadrado es ese tangente de x, y no se les olvide la constante de integración, que en este caso es una función de y. Por otro lado, la integral de e a la y secante de x más 1, esa se hace respecto a y, es sumamente fácil porque la integral de e a la y es ella misma, que va a quedar multiplicando ese secante, que es una constante, respecto a y la integral del 1 respecto a y es bastante fácil, es y más nuestro f de x. Entonces ya teniendo las dos integrales, una respecto a x y otra respecto a y, las integrales ahí parciales, lo que vamos a hacer ahora es que de ahí deducimos la solución, poniendo que en forma implícita esa solución quedaría y igual, o sea igual más bien, una constante, igual a, podemos ver que el término mixto en este caso sería solamente
y a la y secante de x, que es el término mixto, el término que se repite, que tiene las dos variables, y tenemos función que depende solo de x, en este caso sí tenemos es tangente, y función que depende solo de y, que sería justamente esto que nos dio aquí, es la solución de esta ecuación diferencial que resultó de convertir la exacta por medio de un factor integrante que depende de x. Espero que este ejercicio también les haya ayudado, al igual que el anterior, a entender el proceso del cálculo del factor integrante. No sé si lo habrán notado, pero a veces el cálculo del factor integrante se puede complicar si no nos acordamos de cositas básicas como identidades trigonométricas, como simplificaciones, sumas de fracciones, esos conocimientos previos que a veces uno cree que ya no los va a ocupar nunca más y más bien son traicioneros. Todo lo contrario, si ustedes se lo olvidan, pueden ser utilizados en su contra. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, con los cálculos de los factores integrantes, y una vez ya calculado el factor integrante, ya los procesos de integración, en este caso, aquí salieron bastante facilitos, pero también hay que tener en cuenta ahí alguna tecniquilla de integración que pueda necesitarse en algún momento. Espero que les sirva para entender este tema y nos vemos más adelante, que ya luego vamos a ver una que tenga factor integrante que dependa no de x ni de y, sino de ambas. Nos vemos.